El año que pudo ser histórico, pero no le alcanzó. Liga comenzaba el 2025 siendo el bicampeón del fútbol ecuatoriano. Hace un año había ganado la Sudamericana y tenía la obligación de hacer una buena Copa Libertadores. El propio Isaac Álvarez comentó que armó el equipo para que lleguen a octavos de final del torneo. Además, había la gran oportunidad de hacer historia y ganar el primer tricampeonato de Liga. Pero ya el año comenzó con bajas. Se conoció que Johan Julio no seguiría en Liga. Pero no solo que Liga perdía a uno de sus mejores futbolistas, sino que lo peor de todo es que se iba gratis, sin dejarle un centavo al cuadro albo. Pero quizás lo más doloroso del año se dio unos días antes de la Noche Blanca. Todo comenzó con un rumor, luego ya tomó fuerza y se hablaban de cifras, pero todo parecía terminar cuando el 12 de enero del 2025 Liga anunciaba la renovación de Ezequiel Piovi hasta el 2028. Parecía que el capitán albo se quedaba, pero solo era un paso más para la despedida. El 22 de enero la noticia se confirmó. Piovi se iba de Liga para continuar su carrera en Estudiantes de La Plata. Videos de despedida, mensajes de agradecimiento, una canción para decir adiós y lágrimas fueron los condimentos de una despedida al argentino que llegó en silencio y se fue por la puerta grande. Unos días después, en la misma Noche Blanca, mientras Piovi se despedía de la hinchada, Liga daba el golpe y oficializaba a Carlos Grueso como su nuevo jugador. El ecuatoriano mundialista terminó siendo la mejor contratación que hizo Liga en el 2025, no solo por el palmarés, sino por lo que le terminó dando. Un jugador que demostró jerarquía y además terminó mostrando su mejor versión en un lugar que no estaba acostumbrado, siendo quizás el mejor del equipo en el peor momento del año. Otro jugador que llegó fue Lautaro Pastrán. El futbolista argentino que hizo su carrera en Chile llegaba para reemplazar a Johan Julio, pero nunca lo pudo hacer. 20 minutos duró el sueño de Pastrán en la final de la Supercopa. Se golpeó la cabeza y nunca más volvió a ser el mismo. Solo existieron chispazos durante el año, pero lejos de ser el reemplazante de Julio, y jamás fue un verdadero aporte. Otra incorporación fue el regreso de uno nacido en la casa. Kevin Minda volvía tras varios años donde fue figura en Católica. El mediocampista parecía una contratación inteligente, pero nunca pudo demostrar lo que hizo en Católica, sumado a que en Liga lo seguían viendo como defensor. A pesar de ya no jugar varios años en esa posición, terminó siendo una decepción y de los puntos más bajos de este año. Pero quizás la contratación más rara y mala del año fue la de Darío Aimar. El ex Barcelona regresaba al país tras su paso en el exterior, pero nunca se entendió su contratación. El futbolista ya la pasaba mal en Bolivia, no jugaba, no era importante y le costaba. Tan malo fue el paso de Aimar por Liga que ni siquiera terminó el año. Se fue en octubre y no importó que Liga se quedaba con menos defensas para terminar el año. Pero el error de contratar a Darío Aimar solo deja expuesto a uno de los principales responsables que Liga haya terminado el año sin títulos: Eduardo Álvarez, el director deportivo de Liga. Empezando que no se sabe qué ha hecho para tener ese puesto. Además de ser el hijo del presidente, no tiene experiencia y cada mercado de pases demuestra no saber de fútbol, y menos de manejos de equipo. Cada mercado de pases es peor. Fue uno de los principales responsables que en el 2024 le dieran el equipo campeón nacional y de Sudamericana a un tipo como Alcácer, que venía trabajando de periodista en una radio. Ha fallado en más del 90% de las contrataciones y parece que su única justificación sigue siendo que no hay plata. Por ahora, lo que parece un acierto fue haber contratado a Thiago Nunes. El entrenador brasileño llegó y en algo le cambió la cara, pero hubo un error también, y fue el haber tenido demasiado tiempo a Vitamina Sánchez. Ya desde marzo se veía que ese equipo no iba a ningún lado. En el mercado de pases fue mal hecho, estaba incompleto. Era un plantel que tenía máximo 12 jugadores que de verdad sumaban. El resto no marcaban diferencia. Y quedó demostrado a fin de año cuando el plantel terminó quedando corto. Aún así, hay que aplaudir la campaña de Liga en Libertadores. Y todo es de Thiago Nunes. Había que salir a competir contra los brasileños con esta plantilla, con Villamil y Jason Medina, y Pastrán en la banca, pero lo hicieron. Y si este año el hincha albo se ilusionó, fue aquí. Al final, Palmeiras le dio un golpe de realidad a esta plantilla y quedará siempre la pregunta de qué pasaba
si Gonzalo Valle atajaba contra Palmeiras. Lo que deja este 2025 son también los ciclos cumplidos. El más importante quizás es el de Alexander Domínguez, el portero más importante de la historia alba y uno de los más ganadores de la historia del fútbol ecuatoriano. Demostró que el tiempo pasa para todos. No fue un buen año, tuvo errores, algunos costaron puntos y fue el año donde perdió el puesto. Terminó jugando porque Valle se lesionó, pero terminó expuesto y abriendo el debate de si ya es hora de dar un paso al costado. Otro que ya debería terminar su paso por liga es Lisandro Alzugaray, el argentino, autor de uno de los goles más importantes de liga en esta última década, pero ese mismo gol le ha terminado haciendo daño al fútbol de liga. No se entiende de la titularidad de Alzugaray, un jugador lento, que no ayuda en ataque, mucho menos en defensa, y aún así hubo ciertos partidos en el que liga y su ataque dependía de él. Eso la terminó pasando mal en el Monumental, en Sao Paulo y hasta contra Libertad. Alzugaray, si no fuera por el gol en Punta del Este, ya no seguiría en liga, y es hora de que salga del club, ya que es una posición muy mejorable. Liga tiene que replantearse muchas cosas en este 2026, empezando por de verdad analizar si Eduardo Álvarez está haciendo un buen trabajo, porque se entiende que Isaac busque no endeudar más al club, y menos viendo cómo está el Nacional y los equipos del Guayas, pero se pueden hacer mejores mercados de pases sin gastar mucho. Sanear al club no significa dejar de competir. Eduardo Álvarez por ahora no justifica mantener su puesto, y quizás con otra persona y esta base de jugadores ganadores, Liga podría seguir siendo competitivo, aquí y en el extranjero, pensando incluso en el próximo Mundial de Clubes. Otra cosa que deben empezar a hacer, y que ya Thiago Núñez lo hizo, es alejarse de las maletas viajeras de Liga, terminar con el blindaje mediático, con periodistas que usan a Liga solo para llenar su pasaporte, casos como Andrés Villamarín, Joana Calderón, Chipi Lazo y muchos más, que disfrazados de Liga viajan con el club y no se entiende cuál es su verdadero trabajo, más allá de hacer en vivos en YouTube que no los ve nadie. Y quizás abrir un espacio en esa misma plataforma, con gente nueva y con hinchas de verdad, y con gente que quiera a Liga de verdad, y no que mañana se suban a festejos de otros equipos con tal que los lleven de viaje. Thiago Núñez debe dejar su caprichito. Fue trágico e injustificable que tenga su mejor jugador como Brian Ramírez jugando de carrilero y a veces de lateral, solo por no romper su bendita línea de 3. Tiene que armar bien su plantilla, decidirse y no sacrificar jugadores sacándoles su mejor versión solo para mantener una idea. Debe empezar a ser justo. Nunca se entendió que en el mejor momento de Alvarado en años lo haya sentado. A veces ponía juveniles por encima del 10 de Liga. Al final el 2025 termina siendo un año que se pudo salvar con la clasificación a fase de grupos de Libertadores, pero hay un sabor agridulce. En Liga Pro nunca compitió de verdad. En Copa Ecuador perdió una final por tener poca plantilla y jugadores agotados física y mentalmente. Lo único que hay que rescatar, y no es poco, es la semifinal en Libertadores. Pero hay muchos errores que se vienen repitiendo. Y si Isaac Álvarez no corrige, la suerte un día dejará de estar de su lado. Porque no todos los años vas a jugar mal y ganar, con plantillas mal armadas. Un día de verdad tiene que concentrarse en armar un equipo que juegue bien y no concentrarse en hacer canchas de pádel o invertir en la nueva entrada del country club.